Buenas tardes, un nuevo diálogo de futuro y llevamos 83, Cristian. Bienvenido. Mira, os presento a Cristian. Cristian es estratega cultural, analista de futuros, tenemos cositas ahí en común, comunicador y fundador de Materia Paradiso, una agencia creativa de investigación alrededor de los valores éticos y medioambientales. Y colaborador también de Trendwatching y además trabajaste en Fashion Revolution en México. O sea que, bueno, de eso vamos a ir hablando. Cultura, moda, revolución, futuros. Bienvenido, Cristian, ¿qué tal? Buenísimo, no, pues un gusto estar aquí contigo platicando desde México. Muchas gracias por la invitación, Gema. Ah, eso me olvidaba yo. Quería un poco introducir desde dónde nos recibías. Ya lo has dicho tú, México. Fenomenal. ¿Qué ciudad? ¿Desde dónde? ¿Ciudad de México? Ahora mismo no, estoy en Celaya, Guanajuato. Qué bueno. Pues nada, Así es. oye, me encanta México. Bueno, vamos a ello. Lo primero, Cristian, ya sabes muy brevemente de dónde sale todo esto, de un libro que se titula Los 12 mandamientos para diseñar un futuro mejor. Un libro que se ha reducido en 12 titulares, que me gusta un poco pasar la revisión, como le llamo yo, con vosotros, para ver qué de todo ello os ha inspirado, os ha resonado en vuestro trabajo, en vuestro día a día, o sois críticos con ello. Simplemente un poquito de esa revisión, como le llamo yo. ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué me cuentas de ello? Muchas gracias. Sí, bueno, a mí en lo personal me resonó el número 7 y bueno, en general a todos los veo como un manifiesto también, ¿no? Como unos mandamientos, pero también como un manifiesto muy interesante y el 7 me resonó muchísimo porque a mí en Materia Paradiso me gusta mucho ver a las marcas como estos artesanos activos, ¿no? Del futuro y me gusta de alguna manera inspirar a organizaciones y a mis clientes a entender que el futuro no es un producto ya listo, empaquetado, todo lindo como para que lo consuman, sino que es materia prima que se puede moldear y que justamente ellos como con este rol pues de ser artesanos activos de esos futuros pues lo pueden ir moldeando, ¿no? Entonces me parece muy apropiado el hecho de decir que todos tenemos ese talento exponencial para rediseñar el futuro, ¿no? Bueno, Eh, sí. me encanta. Bueno, ya casi que con esto tenemos como unas premisas marcadas en las que, vamos, estamos absolutamente avanzando en paralelo, ¿no? El hecho de ese activismo que podemos tener desde las personas y desde las marcas y que, bueno, que lo de que el futuro está por construir, pues afortunadamente. Me encanta eso de que digas que es materia prima para moldear. Buenísimo. Pues vamos a ver qué podemos ir moldeando aquí en el espacio que nos dan. Vamos desmenuzando. Vamos desmenuzando, porque vamos a hablar de cultura, de globalización, de moda, y evidentemente todo eso tiene que ver mucho también con los objetivos de desarrollo sostenible. Antes de entrar a más detalle, ¿alguno con el que tú trabajes más de cerca o que hayas tenido que profundizar más en ello, o en global un poco qué es lo que para ti te han servido en tus proyectos? Sí, bueno, muy de cerca el 8, el 12 y el 13. Definitivamente el 12 es principal a la hora de hablar de marcas. Principalmente en Materia Paradiso como agencia trabaja con marcas eh, muy comúnmente que pertenecen a la industria de la moda y a la industria del beauty and care, ¿no? Ujú. Entonces, creo que esta idea de producción y consumo responsables es fundamental para centralizarla a la hora de funcionar como una especie de ruta, de mapa para las marcas. No central necesariamente, pero sí que esté ahí periféricamente orientándonos, ¿no? Como un horizonte hacia el cual dirigirnos. Eh, Todos sabemos que la sostenibilidad al 100% y absoluta es casi imposible, pero siempre es importante tenerla en el horizonte y me parece que el 12 te articula, te racionaliza, te entrega data, es un trabajo que ya se hizo por por una de las organizaciones más grandes del mundo y está ahí para que la aprovechemos todos, ¿no? Entonces sí me gusta usarla y la verdad yo no la utilizaba como una herramienta, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, hasta que tuve la oportunidad de tomar un curso con Livia de Trend Watching. Sí, que ha pasado por aquí también. Sí, sí. Es esta nueva redefinición de su metodología chulísima, como dicen ustedes.
donde se llama Purpose Driven Innovation, ¿no? Y me di cuenta que pues sí, o sea, que qué mejor herramienta para un poco tratar de educar a tu cliente que estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que están sustentados por una institución pues muy Totalmente. grande. Sí, de alguna forma en eso también coincidimos bastante con Livia, bueno, coincidimos plenamente, de pleno, de que al final esto también es un ejercicio de futuros y es una herramienta que nos ayuda mucho a redefinir, como tú dices, esa capacidad de activismo, de activos que tienen las marcas a través de su propósito. Aunque yo soy del parecer de que al final lo que se redefine es el propósito de las personas que forman parte de las marcas. Pero bueno, como todo está ahí rondando alrededor de, pues no, nos gusta un poco ponerlo encima de la mesa. Pues vamos con los temas que quería hablar contigo, Cristian. Para hablar de cultura, que es uno de los temas que a mí me parece más interesante tratar contigo desde un punto de vista muy sociológico también y cómo eso versa luego en el mercado, que es uno de los puntos, esos puentes que hacemos los de sociología a marcas, a business. Quería partir del concepto de la globalización, ¿no? Al final la globalización es algo en lo que estamos inmersos. Difícilmente tiene una marcha atrás, es física y es virtual. Pero todo eso, así en un contexto para que nos situemos, ¿cómo ha ido afectando tanto a los sistemas como a los sectores culturales, Cristian? Bueno, a nivel sistema, creo que hoy eso marca principalmente a la moda por una renovación extremadamente rápida, ¿no? De la oferta, de esta aceleración como de lanzamiento de novedades y se acorta además también la duración de cuánto tiempo comercializan las marcas estos productos, ¿no? Entonces es como casi que a la moda hoy la está dirigiendo una lógica efímera como raíz de la globalización. Creo que nosotros como consumidores hemos sido condicionados por una cultura consumista que nos incita a siempre estar deseando lo nuevo, ¿no? Nos seduce Ujú. eso nuevo, lo próximo, lo que viene, el hype, la capsule collection, que va a ser además limitada, ¿no? Entonces, como decimos acá, si existiera un cuadro de honor de la economía consumista, pues la moda estaría ahí, ¿no? En uno de los primeros lugares. Eh, y sobre todo hablo de una moda como sistema, como industria, ¿no? Me parece que la moda como una cultura es importante decir que funciona también propiamente y que es una de las razones por las cuales la moda está en todos lados, ¿no? La moda la vestimos todos, ya Ujú. sea que tú busques ser un movimiento contracultural, estás comunicando a través de la moda, ¿no? Como lo fueron los Total. punks a lo Ujú. mejor. Sí, eso me parece muy interesante el que podamos ir diferenciando, que a veces no es tan sencillo si no trabajas en ello, entre lo que es moda sistema, moda industria y moda como concepto sociológico, como algo que de alguna forma forma parte de nuestra identidad, tanto la individual como la grupal, como la del territorio, como bueno, lo que conforma la cultura. Siguiendo con la parte de sistema, antes de entrar en la parte de identidad, cultura, otro Ujú. aspecto que para mí es bastante importante y no sé cómo ves tú ese futuro es, claro, lo acabas de decir muy claramente, ¿no? O sea, la globalidad ha llevado a que la moda sea muy efímera, evidentemente genera, bueno, el pedestal de la cultura consumista y eso nos lleva evidentemente a tintes muy insostenibles, ¿no? Social y medioambientalmente. ¿Cómo ves tú esa evolución? Y no sé si hay algún caso en el que hayas estado trabajando en el que veas un atisbo de, bueno, esto se está reconduciendo o de momento el tema está difícil. Definitivamente sí se están haciendo esfuerzos. Definitivamente creo que esto viene marcado por digamos, un comportamiento emergente que me gusta llamarlo identidad ecológica, ¿no? Y esta identidad ecológica nos está llevando a nosotros como consumidores a amplificar como que esta búsqueda por un consumo significativo, ¿no? Ujú. Por este deseo por proteger al medio ambiente. Y al mismo tiempo, pues esto nos ha ido habilitando a racionalizar como a veces esa fiebre que sentimos en la hora de la compra o ese sentimiento de compulsión, de adicción, de hype programado. Eh,
Creo que también al mismo tiempo en este mundo, y lo he hablado un poco este tema también con Livia por ahí, que vivimos en un mundo VUCA, como esta idea de volatility, uncertainty, complexity y ambiguity, ¿no? En medio de como que este mundo VUCA, pues estamos buscando redefinir esta relación con la materialidad y con todo lo que nos rodea. Y esto incluye pues a la naturaleza exterior, pero también a la interior, ¿no? Que vemos como que este levantamiento también de la conexión con el interior y la espiritualidad, que ya no necesariamente está centrada en la religión. Eh, Me parece que en términos medioambientales y de impacto negativo, por un lado, por el lado del consumidor, estamos viendo este comportamiento emergente y por el lado de la industria, pues obviamente hay una respuesta, ¿no? Al final del día me parece que este, em, la cultura consumista funciona para satisfacer al consumidor al 100%. Ujú. Entonces es importante también nosotros entender en ese rol de consumidor que tenemos ese poder también de Total. exigencia y de ir orientando nuestra cultura hacia allá. Total. Estoy de acuerdo y sin embargo esto entra un poco a veces en conflicto conmigo misma en el sentido de que estoy de acuerdo de que al final evidentemente aquí el que va a liderar todo el cambio es el consumidor, las personas, nosotros, pero no dejo de ver que es una forma nueva de ver otro nuevo capitalismo, ¿no? O sea, no consumas lo de antes, consume algo nuevo que está más acorde con lo que es el discurso actual y bueno, con esta identidad ecológica que tú dices, pero que no dejamos de, o sea, nos cuesta mucho dar un paso adelante y traspasar quizás ese capitalismo que al final es el que nos hace ser más insostenibles. ¿Qué opinas tú, Cristian? Sí, diste en el clavo. Me parece que a todos nos encanta criticar el consumo al mismo tiempo que gozamos de él, ¿no? Y al mismo tiempo que también nos quejamos de como que este declive del poder adquisitivo. Creo que justamente es la condición a la que estamos expuestos, de la que hablaba, como estamos condicionados a una cultura consumista, ¿no? Donde para consumir necesitamos un poder adquisitivo. Pero al mismo tiempo, pues es como que lo veo como una magma que no logramos entender todavía como personas, porque evidentemente con la interconexión, con la globalización, pues estamos interconectados al daño que estamos haciendo a la naturaleza, pero al mismo tiempo, pues nos seduce lo nuevo. O sea, la moda trae consigo un Ujú. dispositivo súper interesante de expresión, de pertenencia, de distinción social, ¿no? Entonces, como que todavía no logramos entender cómo unificar, ¿no? Cómo hibridar esas dos cosas, la moda, la atracción de la moda con pues como con esta responsabilidad ecológica que también ya ni siquiera se está tratando tanto de, pues tú lo sabes, de una decisión de que si la tomamos o no, es como ya una reacción de supervivencia, ¿no? Total, sí, sí, no, no, son dos aspectos sociológicos enfrentados con los que estamos conviviendo, pero que o sea, nos produce mucha disonancia realmente y que para mí una cosa muy interesante que lo resume muy bien es, yo creo que estamos tan impregnados de la cultura consumista que como dicen por ahí es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Digo, bueno, o sea, hemos llegado ya a un punto, pero esa frase me ha hecho pensar mucho y mucho y creo que está bien más que nosotros dejar aquí de darle vueltas a esa frase, la dejamos aquí y que el que lo escuche que le dé una vuelta. Vamos entonces a la parte de moda como cultura. ¿Vale? Ese otro aspecto sociológico que estamos tratando. Ahí también, a nivel global, un aspecto que me parece muy interesante y que quería hablar contigo es precisamente la moda como cultura forma parte de los territorios, de los pueblos, es algo local o era algo local antes de llegar a ser global. Hay un aspecto bastante interesante que con la globalización ha ido creciendo y que no sé cuál es tu opinión y dónde nos puede llevar, que es todo el tema, y primero si quieres nos lo defines para que el resto lo sepa, lo que es el tema de la apropiación cultural. Cuéntame de esto. Sí, pues bueno, la apropiación cultural se fundamenta en que tú vas por ahí, no sé, caminando
y de pronto ves algo que te inspira, pero resulta que esto que te inspira tiene un significado incluso sagrado, religioso, Mm, para una cultura, ¿no? Sucede mucho aquí en México porque tenemos, bueno, no tenemos, existen 68 pueblos, 68 culturas indígenas que aún cohabitan o que nosotros aún cohabitamos con ellos y entre ellos y nosotros cohabitamos, ¿no? Entonces, es mm, muy fácil caer en esa apropiación cultural aquí porque, bueno, al final del día también forma parte de nuestro imaginario visual como mexicanos. Sin embargo, hay que entender en qué momento sí es apropiado inspirarnos de y en qué momento no, y las formas, ¿no? Por ahí se dice que una herramienta para evitar justamente esta apropiación cultural es no te inspires de estas culturas, crea con ellos, habilítalos para crear y distribuye equitativamente ese valor económico que estás generando, ¿no? O sea, oye, si tu prenda está costando 5,000 pesos, ese vestido está costando 5,000 pesos, pero a la hora de ver que realmente la intervención fue mínima, pero tú ya puedes, digamos, agarrarte de ahí y lucrar con el hecho de decir que colaboraste con la cultura indígena de los Tzotziles, de los Altos de Chiapas, pues bueno, eso es una apropiación cultural, ¿no? Porque tampoco estás contando la historia. O sea, al final del día, hace un tiempo vi en una asociación que se llama The Slow Factory, que está buenísima, te la recomiendo mucho, que ellos hablan como de la redefinición de esta pirámide de Maslow, ¿no? De las necesidades, que mucho se sabe y muchos la hemos utilizado, que el último objetivo es la actualización, el self-actualization. Pero mm. ellos hablan de que el self-actualization para las culturas indígenas en realidad está en la base y de ahí sigue la actualización de la comunidad y la perpetuidad cultural, ¿no? Ujú. Entonces, si utilizamos esta idea, este mindset para combatir la apropiación cultural está buenísima porque tú dices, ok, a ver, yo no estoy buscando nada más la actualización del individuo, sino que cómo puedo asegurar la perpetuidad de esta cultura y cómo puedo actualizar a la comunidad a través de esta colaboración con ellos, ¿no? Entonces es como que una idea, es como una ruta, un atajo también para evitar esa apropiación cultural. Pero sobre Total. todo es, no te inspires, o sea, sí inspírate, pero habilita. Crea con ellos. Me parece muy curioso, fíjate, y me lleva a enlazar con otros diálogos antes de seguir, esto que acabas de decir de la pirámide de Maslow, ¿no? Entiendo que estas culturas indígenas tienen en su base algo que es muy importante, que es la colectividad, ¿no? O sea, la base es la colectividad, no la individualidad, cosa que a nosotros nos han ido cada vez induciendo más, volvemos a lo mismo, sistema capitalista, a partir de la individualidad. Entonces, partimos de nosotros y luego ya iremos creciendo hacia el resto, ¿no? Y ese punto de partida diferente de la colectividad, pues probablemente hace que realmente pongan mucho más en valor, pues, todo esto. Hoy leí una cosa que me pareció también, como lo del capitalismo, apabullante. Hablando de la apropiación cultural, decían que era una de las caras más amables de la violencia racial y el colonialismo en nuestro mundo. O sea, algo que, o sea, si lo analizamos, tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, o sea, un poco volviendo a lo que estamos hablando, ¿no? Moda, cultura, sociología, al final la moda nos representa, nos da una identidad personal y global, en tanto en cuanto esta apropiación cultural está haciendo, dañando la identidad de los territorios o ayudándoles, ¿eh? No te digo que los daño, a lo mejor los proyecta. ¿Cuál es tu visión, Cristian? Sí, que se puede hacer de una manera correcta, ¿no? Definitivamente. Puede ayudarlos justamente a. Y ojo ahí, es importante no decir necesariamente actualizarlos, sino que ayudarlos a vivir mejor a su manera de entender la vida mejor. Nosotros a veces creemos que el progreso es vivir en la ciudad, pero Ujú, no necesariamente es real para otras cosmovisiones, especialmente de culturas indígenas, ¿no? Hablando en el contexto mexicano, ujú, la apropiación cultural sucede mucho con estas culturas indígenas, pero bueno, también está por ahí la exotización que habla como de dramatizar rasgos folclóricos de la cultura popular ujú. y utilizarlos justamente para capitalizar, ¿no?
y que sucede mucho con las marcas. A mí esto me parece muy interesante porque a mí me gusta, a mí me inspira mucho la cultura mexicana, la cultura en la calle, la cotidianidad, como esos, le llamo como esos milagros efímeros que de repente uno ve en México y te inspira, ¿no? Pero hasta qué momento es exotización y hasta qué no. Me parece que estas ideas de exotización y de apropiación cultural y de la cultura de cancelación brotan porque pues justamente ahí hay una tensión de inequidad, una tensión de inequidad social, una tensión de injusticia social, donde no todos tenemos las mismas oportunidades, ¿no? Entonces, es importante a veces entender, aquí en México también se está hablando mucho del privilegio blanco. Ujú. Eh, yo no lo puedo evitar, que entro tal vez en ese rango, ¿no? Entonces es importante también a veces para mí estar muy bien informado sobre otras perspectivas. Creo que Total. es eso, ser empático y tomar en cuenta otras perspectivas. Es muy interesante porque al final, o sea, un poco poner aquí en relevancia que esto se visibiliza, algo que no es nuevo, evidentemente, pero que cada vez se percibe más. Pero lo importante es que al final las marcas sean las que de alguna forma estén pendientes de ello y no lancen mensajes que luego muchas veces son contradictorios con sus realidades, ¿no? O sea, a veces estamos todos percibiendo, viviendo muchos mensajes alrededor de los retos sociales y los retos medioambientales, intentando alinearse con esas tendencias, necesidades más éticas y medioambientales. Y luego nos podemos encontrar con casos de estos que desde lo más normal no lo vemos como algo agravante, pero para según qué colectividades sí lo es, ¿no? Y bueno, es importante construir alineado también con ellos si queremos estar alineados con esos objetivos de desarrollo sostenible y, bueno, y con buscar futuros mejorados, ya más allá incluso de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sabes? Y creo que al final es también importante entender como marcas, hablando desde la perspectiva de la marca, que las marcas no se tratan de comerciales, de prendas. Realmente las marcas se tratan de una identidad, ¿no? De una identidad cultural. Y justamente si nosotros como marcas empezamos a expresar una identidad auténtica, que no estamos saltando como de una tendencia en otra, como tú lo dices, y realmente estamos contando una historia constantemente, consistente, pues podemos conectar mucho mejor con nuestros clientes, con nuestros consumidores. Total. Eh, por ahí hace poco leí en una revista que te recomiendo muchísimo, que si te gusta, digamos, la moda y ver a la moda también desde un pensamiento crítico, te va a gustar muchísimo, se llama Bestosh. Ujú. Y hay una entrevista ahí con Alessandro Michele, el director creativo de Ujú. Gucci, y Sí. justamente habla de esto, ¿no? Que hoy ya no, él antes veía la creatividad como una libertad absoluta, donde se puede inspirar de todos lados. Pero Ujú. hace poco también creo que tuvo pues un escándalo por apropiación cultural Sí. y se lo tomaron bastante en serio y entonces ahora su proceso creativo es, ok, a mí nadie me limita a la hora de yo pensar y visualizar campañas, colecciones, pero después de que yo ya tengo creada, digamos, mi concepto, vienen expertos y me dicen por qué esto estaría bien, por qué esto no estaría bien y modificamos acorde a. Entonces me parece un proceso buenísimo que incluso lo voy a aprovechar para también hacerle la recomendación a clientes, ¿no? Porque creo que también eh, es bueno dejar que esa creatividad se explaye, pero después entender el mundo en el que vivimos, ¿no? Hoy ya no se puede decir, perdón, no sabía. O sea, hoy eso te puede costar la cancelación de tu reputación, ¿no? Total, Ya déjame total. acá Me la parece tengo. muy interesante, es verdad que de alguna forma, porque siempre ha habido este punto de, bueno, claro, pero entonces cohibimos la creatividad de estos, bueno, de estos perfiles que al final están también alrededor del mundo de la cultura y tal, pero visto de este punto, o sea, es interesante ver cómo, bueno, o sea, la creatividad no se te está cohibiendo, sino simplemente de alguna forma se está haciendo acorde a lo que tú dices, ¿no? O sea, no decir, oye, no, es que no me he enterado de lo que ha pasado, no me he enterado de lo que ha pasado,
no Pues bueno, puedes. esto sería hace un tiempo, pero ahora, o sea, el que no se ha enterado es porque realmente no quiere enterarse, pero estamos todos al tanto de todo. Me gusta, lo del comité de expertos y sí es Mira, cierto que es bueno, esta de acá. sí, las marcas de lujo han tirado mucho de la... Ah, genial. Genial, aquí para todos. Las marcas de lujo han tirado mucho de la apropiación cultural, es cierto. Esto me lleva a otra cosa, que es también, o sea, a ver, al final estas marcas se benefician y se lucran mucho con esta apropiación cultural y aún no tengo tan claro que aún haciendo la versión más moderada y bonita, que es inspírate y crea con ellos, el lucro no sea mucho mayor para ellos. Bueno, o sea, tengo mi duda, no lo voy a poner, o sea, no voy a decir 100% estoy segura, pero aquí hay un tema que además en estos días cada vez cobra más importancia, que es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual, que como todos sabemos hasta ahora se registraba, pero que ahora como empieza a haber una propiedad intelectual virtual, digital, alrededor de los NFTs, hay muchísimos más expertos y mucha más gente trabajando alrededor de ello. ¿En algún momento te has encontrado algún caso que alguna marca haya reconocido la propiedad intelectual de esa inspiración, realidad que un diseñador se lleva a su marca o a su colección y que proviene de estas culturas? La verdad que no, y no estoy seguro Bueno, no si... solamente que lo haya reconocido, sino que lo haya pagado, porque por la propiedad intelectual también se paga, ¿sabes? Sí, sí. Dime, Ya, ya, dime. ya. Ya te comprendí mejor la pregunta. Ujú, Difícilmente, bueno, hay marcas pequeñas, definitivamente, que están haciendo las cosas o que están buscando hacer las cosas bien, al menos aquí en México, ¿no? Hablando de propiedad intelectual hacia las culturas indígenas, definitivamente sí hay marcas, microemprendimientos que sí están buscando hacer las cosas bien y que de hecho muchas veces nacen con ese propósito, ¿no? Como de ver cómo pueden colaborar con comunidades indígenas y de alguna manera, si bien no pagar estos derechos de propiedad intelectual, sí hacerlo como si hubiera una propiedad intelectual. Me parece que muchas veces en cuestión de moda es un tema muy difícil, al menos en el ámbito legal mexicano, hablar de propiedad intelectual. Creo que no está regulado como tal. Cuando hablamos sí ya de, digamos, una herencia cultural, ahí sí muchas culturas están comenzando a registrar sus patrones, incluso sus texturas, sus materiales, ¿no? Pero ujú. sobre todo patrones y cuestiones estéticas. Genial. Entonces, es un Bueno, tema es un paso, delicado. es un gran paso, ¿eh? Me parece un paso interesante el registrar ya tus patrones y tus textiles y bueno, no sé, tus estampados, o sea, una serie de cosas que todos reconocemos pues los mexicanos, los africanos, entonces yo creo que es importante que eso se empiece a reconocer y que quizás en ese comité de expertos que Gucci, Alessandro Michele tiene, empiece a poner a alguien también con ese marco legal y pensando en ello, para el futuro no nos estaría de más, ¿no? ¿No piensas tú, Cristian? Sí, siento. Total. Hablando de moda, cultura, sabemos que la moda también ha sido un referente para las contraculturas. ¿Qué está pasando ahora con eso? ¿Algo que nos quieras aportar? O sea, ¿cómo están viviendo las ¿Hay contraculturas a todo esto? ¿Hay contraculturas o vamos todos a una? ¿O casi a una? ¿O hay tanta fragmentación que ya no hay espacio para las contraculturas? Creo que hay una explosión de referencias y una libertad absoluta hoy con la interconexión global que podríamos decir que todos somos o todos estamos buscando ser contracultura y al mismo tiempo estamos siendo unificados a través de la moda, ¿no? Ujú, Eh, Me gusta mucho, como te comentaba acá en el backstage, ver a las personas en cuestión en el ámbito de la moda como estos animales sociales o como estos animales vestidos de cultura, ¿no? Entonces, bajo esta lupa, eh, pues las prendas son artefactos, ¿no? O elementos que forman parte, ujú. pues, de este repertorio cultural, justamente. Y por eso, de manera consciente o subconsciente, pues las marcas de moda dirigen sus esfuerzos a engendrar
como símbolos, ¿no? Como estos símbolos dentro de su universo audiovisual que los hacen adquirir relevancia cultural. Entonces, en cuestión de contracultura, creo que es importante voltear a ver qué mito o qué universo o qué fantasía están creando las marcas y ver cómo hoy las personas las están combinando, ¿no? Porque al final del día no creo que esté sucediendo tanto una contracultura a nivel grupal como lo sucedía antes, sino que siento que hoy se trata más de la reafirmación de la identidad personal. Y eso pues podría ser una micro contracultura si lo quieres ver así, ¿no? O sea, creo que hoy existe la cultura de la contracultura, pero se ve reflejada más a nivel individual que a nivel grupal. O sea, si te fijas, hoy todo mundo tiene un acento estético, un accesorio, una prenda que lo hace o lo viste para buscar diferenciarse, ¿no? Que al final del día, en esencia, eso era la contracultura, ir en contra de la corriente mainstream del momento, principalmente anticapitalista, ¿no? Pero Absolutamente. hoy todos tenemos como que ese estigma, justo que el capitalismo es, lo leí hace poco en un libro de Gilles Lipovetsky, que decía que la sociedad tiene estigmatizado el capitalismo como algo incluso apocalíptico, ¿no? Entonces todos Bueno, queremos sentir, o lo hay quien queremos dice que ya estamos compartir. viviendo la distopía, con lo cual no está muy lejos de Lipovetsky esa reflexión. Sí, Total, sí, sí. total. Es cierto, es muy curioso cómo ante, bueno, lo que acabas de decir, ¿no? El reflejo de lo individual han ido metiéndose en el campo de la moda otros elementos como los piercings, como los tatuajes, como los pelos, pero que al final nos va convirtiendo, o sea, también bajo mi punto de vista y también que he ido leyendo bastante, en quizás las generaciones más globalizadas de la historia, ¿no? O sea, no sé, a mí ahora mismo me cuesta encontrar lo que me llama la atención en moda, lo que diferencia a la gente. Veo a la gente muy igual. O sea, no sé si a ti te pasa, pero o sea, alguien que, como yo, he amado la moda desde bien pequeñita y el ojo crítico se me ha ido educando, luego se me ha ido educando un poco más formada y tal, ahora mismo siento que estamos en un punto en el que buscar diferencias o realmente individualidades me cuesta muchísimo. Sí. No sé, esto ya es un tema puntual, ¿eh? O sea, no sé si tú tienes algo que aportar a ello y si no, pues vamos a ver cómo seguimos con un último apunte desde nuestro rol que podemos hacer con las marcas, pero si quieres algo, Cristian, coméntanos. No, sí, 100%. Creo que al final del día, hoy las marcas que pertenecen a, pues digamos, al capitalismo, a este sistema económico, el cual tiene como función principal satisfacer a las necesidades del consumidor, al final del día ellas están creando un marco, ¿no? Ideológico. Y al final del día es como, ok, nosotros tenemos un menú de 10 cosas y de estas 10 cosas, por más que tú quieras combinar, sigue siendo ese marco, ¿no? Entonces sigue siendo esa unificación. Creo que algo muy interesante, una perspectiva muy interesante también digamos, de decir que eso puede ser una contracultura, es el crear, ¿no? El pasar de consumir a crear y empezar a tú adquirir esas habilidades a lo mejor de modificación, de reparación, de reutilización de las prendas. Eso podremos decir que son los punks modernos, ¿no? La gente que verdaderamente se está saliendo del marco, del cuadro, de lo que las marcas crean para él y él diciendo, no, a ver, yo quiero esta playera que tenga esto, que tenga este cuello y que sea hecho de esto, ¿no? Entonces, Vale. creo Sí, que o esa sea, idea de la reparación va por ahí. yo A eso mí, lo tengo bastante claro desde hace tiempo, ¿no? Desde que empezó todo el discurso de la personalización, para mí está muy ligado a esto y en su evolución, sácame del error o dime tu opinión. Yo estoy apostando a que va a venir mucho por las plataformas que te dejan crear lo que tú quieras, empezando por los niños que crean sus skins y sus avatares en los mundos de Roblox o X, y desde ahí pues es como, creo que todavía la moda no ha entendido bien ese entorno, lo está entendiendo más el consumidor y creo que ahí hay todo un desarrollo realmente de un nuevo mundo donde quizás empiece a volver a nacer toda esa expresión de moda más individual
bueno, que en lo físico lo veo más igualitario y global. No sé, ¿qué piensas tú? Sí, sí, creo que por ahí las marcas también tienen una oportunidad muy interesante de habilitar a su audiencia, ya no solamente verlos también como consumidores, ¿no? Sino como colaboradores, como incluso como seguidores, ¿no? Ya no solamente te van a consumir, o sea, ¿qué más puedes hacer con las personas que incitar que consuman de ti y entender esta necesidad de expresión, de creatividad y cómo tú puedes habilitarlas, que haga sentido con tu ADN, pues a que creen, ¿no? Habilitarlos a que creen. Por ahí está Ahí está. esta trend forecaster, Lee Edelcourt, también habla como de una Sí. tendencia que ella llama The Age of the Amateur, donde todo mundo pues justamente se está convirtiendo en un amateur en craft skills, como en estas habilidades de hacer cosas con las manos, ¿no? Y que todo mundo estamos queriendo hacer cosas. Y justamente como que es esta sensación también pues de tener como que una vida menos regulada, ¿no? Más liberada como que de esta dictadura materialista y consumista. Entonces, creo que también esto se puede ver como una forma de, o se siente al menos, creo yo, también como una forma de oposición, ¿no? Y de resistencia a la cultura hiperconsumista. Sí, sí, estoy súper de acuerdo y yo creo que por ahí va a haber mucho que explorar. Aquí lo dejamos, pero ya seguiremos. Y así ya para ir acabando, también me parece interesante, bueno, tú decías que una de las cosas a las que te dedicas es cómo podemos comunicar mundos o futuros mundos, desbloqueando valor cultural, medioambiental y de negocio a largo plazo para mejorar ese futuro. Cuéntanos un ejemplo de cómo lo haces, Cristian, cómo trabajas con las marcas para que entiendan eso y cómo lo materializas, así un poquito que nos puedas Sí. contar. Pues bueno, justamente lo que te decía, ¿no? A todos nos gusta criticar el consumo, pero todos gozamos de él. Creo que necesitamos comprender que es el sistema en el que vivimos y que el futuro realmente de la moda o en general de las industrias está como que en esta hibridación o en esta simbiosis, pues sí, del placer estético, pero también de las normas ecológicas, de tener una alianza entre este capitalismo, pero también con una responsabilidad planetaria, ¿no? Y de crear moda, por ejemplo, y también tener una responsabilidad, como te lo decía, ecológica. Entonces, es buscar entender cómo la economía puede ser ese sistema que habilite la justicia planetaria y para las personas. Y que lo es, más bien, a mí en Materia Paraíso, un punto de nuestro manifiesto es que creemos que la economía es un sistema que puede habilitar la justicia social y planetaria, ¿no? Porque es el sistema que nos rige a nivel económico, es como funciona nuestra sociedad, y más que criticarlo, busco aprovecharlo, es como una manera de hackearlo, como de buscar hackearlo, ¿no? Ujú. Eh, y hacerles también comprender a los clientes que pues para ellos ser relevantes, ¿no? Entendiendo que lo que tú sea que comercialices, sea un producto de belleza, una prenda, una pluma, un termo, tiene una carga cultural. Esa carga cultural, si dice lo que hoy es relevante para el consumidor, pues bueno, va a ser relevante. Y yo les hago entender lo que es relevante para el consumidor hoy y mañana, ¿no? Y que mucho va por estas actitudes de protección medioambiental. Entonces, si tú hoy quieres ser relevante a nivel negocio, pues tienes que serlo fundamentalmente a nivel medioambiental y a nivel cultural. Y esto significa equidad, justicia, muchas cosas, y ya de ahí pues se despliegan las tendencias, ¿no? Que son Claro, una herramienta que uso, no central, pero sí la uso para justificar cambios, porque al final del día, pues si tú llegas con una marca y nada más le dices que a nivel sistémico tienen que hacer cambios en su modelo de negocio, porque sí, pues tal vez no te la cree tanto, pero si tú llegas como, pues, con toda esta tesis, con toda esta investigación, le dices que no nada más tiene que ser bueno porque sí, sino que le demuestras por qué va a ser bueno eso para su negocio, que al final yo creo, como tú lo dices en algunos puntos de tu mandamiento, que todos estamos buscando también, ¿no? O sea, todos estamos buscando de alguna manera compartir. A veces pues nos perdemos en el caos del día a día, del que pues yo estoy en la mía y yo estoy construyendo mi negocio, pero si vemos la oportunidad de hacerlo y nosotros también salir beneficiados, pues esa es mi responsabilidad, ¿no? Eso es lo que yo busco.
Sí, y además lo voy a, así para acabar, enlazar con dos participantes de diálogos, antecesores a ti. Uno que también está en México, aunque no es mexicano, y otro que está aquí. Uno me parece muy interesante porque coincidís en el hackear un poco el sistema, pero aprovecharse de las oportunidades. No, o sea, no cambiarlo, porque eso es lo que de alguna forma él también decía. Nico Nogués, no sé si lo conoces, Hackea tu macho, es un libro que ha publicado que bueno, además él tiene su agencia también en México, y hablaba de eso, ¿no? Del hecho de decir, es imposible hacer una revolución, o es muy difícil cambiarlo todo, es muy pretencioso, es mucho más coherente intentar aprovechar las oportunidades mitigando el mal que podemos llegar a hacer, ¿no? Intentar un poco de alguna forma corregir, hackear, reconstruir, pues hacer desde ahí. Y el otro, Marc Català, que se dedica al tema, bueno, él trabaja en diseño, iba muy hablando de que el diseño al final, a través de, bueno, las marcas son narrativas, y lo enlazamos un poco con Harari, que al final es que en eso estamos. Las marcas al final tienen una carga cultural, son conversaciones. Si tú consigues que esas conversaciones las vayan alineando con esa justicia planetaria que tú dices, y bueno, y tantos otros valores éticos y medioambientales, no solamente estarán más cerca de los valores que ahora necesitamos, sino de los valores que realmente nos pueden conducir a algo mejor, siguiendo en ese capitalismo. Así que, pues bueno, yo concluyo con esto. Tú concluye con alguna frase, algo que te hayas dejado en el tintero, y nada, muchísimas gracias, Cristian, sobre todo por acompañarnos. No, pues nada, gracias a ti, Gema, por la invitación y bueno, concluiría como con esta reafirmación de que el futuro no es un producto listo para ser consumido, sino que pues, es materia prima que se puede moldear, ¿no? Genial. Pues vamos a ello, lo vamos a ir moldeando. ¿Te parece, Chris? Luego en backstage seguimos nosotros. Pues Sí, oye, muchísimas un gracias por la gustazo invitación. Un y nada, gustazo de hablar contigo. eh, gracias por aportar tanto. Un abrazo. Chao. Abrazo. Chao, chao.